Vamos a ir con estas imágenes, pero en estudio ya se lo habíamos comentado, está César Azabache, ex procurador, con quien vamos a hablar del tema legal, porque del tema político, señor Azabache, se pueden tener muchas interpretaciones. Buenos días. Sobre todo, muy buenos días, de la manera en la que ha ocurrido, sí, en un contexto de vacancia. Muchos hablan de un canje de impunidad, pero a nosotros nos compete hablar ahora mismo de lo que ocurre legalmente, porque se ha dicho que hay vicios legales, que hay cuestionamientos con respecto a la manera en que el presidente ha tomado esta decisión, basándose en documentos médicos sobre los que también hay algunas irregularidades. ¿Hay o no irregularidades en esto? Sí, tengo que decir antes que lamento mucho que existan y lamento el apresuramiento con el que se están tomando estas decisiones. En lo personal, yo no me opongo en absoluto, ni estoy en contra, a que el caso Fujimori tenga ya una solución final, habida cuenta del paso del tiempo en su condena. Hay, dos decisiones que hay que discutir por separado. Tenemos sobre la mesa el indulto humanitario, por cierto, pero está también la gracia, que implica el corte del procedimiento del caso Patti Vilca, que está ahora en juicio. Yo querría comenzar por esta segunda decisión. Y para explicarle a la audiencia, en buen cristiano, esto no solamente perdona las condenas, sino que elimina la posibilidad de nuevos procesos y de procesos en curso. En realidad es la segunda decisión la que pretende eliminar un caso en concreto, que es Patti Vilca, un juicio que está ahora en marcha y que se refiere a un crimen del Grupo Colina cometido a principios de los 90. Repito, ¿por qué quiero llamar la atención sobre este caso? Porque aquí hay un problema legal serio, innecesario, que podría haberse resuelto de mejor manera si esta decisión hubiera sido madurada con más equilibrio. ¿En qué se centra este problema? La Constitución establece que el presidente de la República puede cortar procedimientos en trámite, siempre que estos hayan acumulado un retardo equivalente a 24 meses, el doble del plazo de la instrucción más su ampliatoria. 24 meses. Es el mínimo de retardo para que el presidente pueda hacer algo tan drástico como cortar un procedimiento judicial. Eso es una excepción total a la regla de separación de poderes del Estado. ¿Y cuál es el estado de este proceso? El problema es que el caso Patti Vilca, en lo que se refiere al señor Alberto Fujimori, comenzó hace 10 meses, en febrero de este año. ¿Por qué? Porque el señor Fujimori está sujeto a las reglas de un procedimiento de extradición. Y eso le ha dado inmunidad para el caso Patti Vilca hasta febrero de este año. El procedimiento interno, el local sobre el caso, comenzó en junio del 2012. Pero como digo, solo en febrero ha podido comprender en forma Alberto Fujimori. De febrero para aquí han transcurrido 10 meses. Y esto suena absolutamente tonto, pero en una decisión tan sensible respecto a una persona que tiene el estado de salud que todos vemos, no se puede cometer un error de este tamaño. ¿Qué más ocurre? Ocurre que en los casos de gracia presidencial o de corte de procedimientos judiciales por orden del presidente, el tribunal tiene que recibir un pedido basado en la decisión del presidente, abrir una audiencia y discutir si la decisión del presidente ha sido bien basada o no. Ahí le voy a pedir un paréntesis. No es automático. ¿Acaso no es competencia exclusiva del presidente? Muchos han señalado, él no puede hacer lo que se le da la gana. No vamos a emplear esos términos, claro. Pero ¿acaso la decisión del presidente no basta para que finalmente se valide el indulto y la gracia presidencial? La gracia presidencial claramente no. En materia de gracia presidencial, que implica una interferencia sobre un procedimiento judicial en marcha, el presidente tiene menos facultades o atribuciones menos intensas que frente al indulto humanitario. Y esto ya lo discutimos. Hay una decisión del año 2007 del Tribunal Constitucional en el caso de Alfredo Jailili, a quien se le dio un corte de procedimiento por gracia, incluso estando libre. Cuando Jailili fue ante el tribunal, noviembre del 2006, que lo juzgaba, el tribunal dijo no, señor, usted primero no está detenido, de modo que no merece la gracia. Y en segundo lugar, usted está en juicio. La gracia la podríamos haber discutido con usted detenido en instrucción, pero no en juicio. El Tribunal Constitucional dijo que estas razones no valían, que Jailili tenía suficientes condiciones de salud
mala salud como para justificar el corte del procedimiento, pero aclaró que eso solo se podía hacer porque el procedimiento, en el caso Jailili, había tomado más de los 24 meses que la Constitución fija como mínimo para autorizar al presidente a intervenir. Solamente el caso Pativilca basta para que se revierta la decisión del presidente más que el indulto de otorgar la gracia. Lo que ocurre es que en el caso Pativilca el presidente Fujimori, el expresidente Fujimori, tiene un mandato de detención que impediría ejecutar el indulto humanitario como se ha concedido luego de esta audiencia que va a tener que llevarse a cabo. Y eso, repito, perdón, es un error innecesario para un caso tan sensible. ¿Podría recibir el beneficio del indulto más no de la gracia o se revierte toda esta competencia presidencial? Solo la audiencia del caso Pativilca podría interferir en la ejecución del indulto, que tiene sus propios problemas, sobre los que también se ha dicho mucho en estos días, porque el indulto humanitario está sujeto a un procedimiento de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos guste o no, por los dos casos, Barrios Altos y Cantuta. Ya antes de esta decisión, todos los expertos locales en la materia habían dejado en claro que las razones humanitarias no interfieren con los procedimientos de supervisión, pero el sentido de la decisión ha quedado perturbado por esta mezcla de variables políticas que son muy importantes en los juicios internacionales sobre derechos humanos. Claro, muchos señalaban cuando este tema se puso sobre el debate entre la solicitud de la familia Fujimori y los comentarios del presidente, quien recordemos más de una vez dijo no, no y no se va a indultar. En ese momento se evaluaba las condenas de Alberto Fujimori podrían permitir que a él se le brinde el indulto y, por ejemplo, entre los casos por los que no se puede indultar es condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, por homicidio calificado, por terrorismo, secuestro agravado, por cierto, por narcotráfico y por violación a la libertad sexual. Hay un complejo problema con respecto a las interpretaciones de Alberto Fujimori porque algunos juristas señalan que sí está condenado por delitos de lesa humanidad, pero al no estar incluida la palabra en la condena, no es así. En realidad, la cuestión de lesa humanidad no tiene nada que ver con este caso. ¿No? A ver, nada. ¿No tendría que haberse levantado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer la consulta? No, entre otras razones porque la Corte no ha calificado ni Barrios Altos ni Cantuta como crímenes de lesa humanidad. Los ha calificado como graves violaciones a los derechos humanos. El problema con la Corte, como digo, viene porque el procedimiento de ejecución de la sentencia está bajo supervisión, pero no existiría impedimento alguno si la decisión fuera claramente basada o estuviera claramente basada en móviles humanitarios. Los móviles utilitarios que parecen entrar en discusión en esta suerte de convergencia que asocia la medida con la defensa contra la vacancia perturban el significado institucional de la decisión y los significados son muy importantes en juicios como los de derechos humanos en los que se discute si el Estado está expresando claramente su voluntad de proteger estos derechos o está negociando o generando equilibrios de coyuntura instrumentalizándolos. Y sobre el secuestro agravado, sobre el que también pesa una prohibición legal que el mismo expresidente Fujimori firmó. Claro, lo que ocurre es que las razones humanitarias de los indultos están por encima de todas las prohibiciones legales. El adjetivo humanitario sirve como una excepción a las restricciones que la ley ponga. Entonces habría que decir que en general está prohibida la conmutación, el indulto y la gracia para todos esos crímenes, salvo cuando median razones humanitarias que permiten levantar esas prohibiciones. Entonces yo le consulto, ¿por qué se incluyeron estos candados? Bueno, los candados existen desde los años 90 y no existen para este tipo de casos emblemáticos o de base institucional o en los que se comprometen gravemente la salud de las personas. El primer candado para prohibir todas estas medidas en ese tipo de casos se produjo en el marco de la primera gran ola de leyes contra la criminalidad organizada a finales de los 90. Están pensados para otro tipo de cosas, entonces, no para situaciones humanitarias. Pero déjame hacer dos apuntes finales o adicionales. Notemos que Alberto Fujimori pidió reducción de condena, indulto, pero no pidió gracia. De las tres medidas, la que menos connotaciones y condiciones morales tiene es la reducción de la condena. Alberto Fujimori está por cumplir 12 años, 2 meses en prisión.
bastaba reducir la condena a 2 años y medio, la mitad de la impuesta, para que pudiera recuperar la libertad de manera indiscutible, sin ninguna objeción posible, a finales de abril o principios de mayo de este año, tiempo durante el cual habría podido enfrentar las condiciones del caso Pati Vilca de otra manera. Los mismos certificados médicos que se están utilizando ahora para discutir el indulto humanitario o para justificarlo, podrían, por ejemplo, haber apoyado un pedido suyo de anulación del mandato de detención en el caso Pati Vilca. Pero entonces vayamos precisamente a esta evaluación médica que muchos han cuestionado, ¿verdad? Sí. Lo primero es, ¿cuál es el protocolo que se debe llevar a cabo para que finalmente se considere a un paciente como grave, a tal punto de que pueda recibir el beneficio presidencial del indulto? Se lo digo porque muchos han cuestionado la presencia de personas ajenas a una comisión evaluadora, una comisión médica evaluadora, como cercanos a la familia, financistas de campañas, financistas o vinculados de Alberto de alguna Fujimori, manera. vinculados e incluso también el mismo médico. Para muchos no debería ser el mismo médico tratante del señor Fujimori el que debería informar acerca de ello, y otros se preguntan, ¿acaso no hay una vinculación tan cercana con el señor Fujimori que el diagnóstico que él brinde también podría, de alguna manera, mover la balanza hacia el hecho de que se le brinde o no el indulto? A ver, en una cuestión como esta, los detalles, por supuesto, son todos válidos, pero creo que pesan más las grandes señales. Esta ha sido una junta médica que ha actuado prácticamente a puerta cerrada. ¿Es una junta médica del Ministerio de Justicia? Sí, penitenciaria, convocada por las autoridades penitenciarias. ¿Quién elige los médicos? El Instituto Nacional Penitenciario. Pero quiero llegar a esto. Esta junta ha actuado casi a puertas cerradas y si seguimos los reportes, han huido a todas las cámaras que han tratado de tener una justificación a su decisión. En un caso de esta envergadura, habría sido razonable, sobre todo porque creo que somos muchos los que compartimos la impresión de que Alberto Fujimori está efectivamente muy mal. Cuán mal esté, casi son cosas de medición, pero habría sido mucho mejor que los exámenes médicos que confirmen su verdadero estado sean lo más público posibles y que si hubiera sido posible se traiga incluso médicos internacionales no vinculados de ninguna manera a ninguna familia ni actividad en el Perú, de manera que la evaluación sea absolutamente transparente. Ya, sobre ese punto, el protocolo permite que el médico tratante del paciente sea considerado dentro de la evaluación médica. No, es inapropiado porque el médico tratante es un informante y la idea de la Junta Médica es que funcione como una suerte de tribunal profesional para avalar la impresión del médico tratante. ¿Eso ya no dice acaso el documento, que termina siendo un documento legal? Sí, documento de los pero médicos. insisto, no creo que ese sea el detalle más importante. Creo que el más importante es que esto se ha hecho casi a puertas cerradas, sin ningún nivel de debate público y sin ninguna justificación puesta ante todos nosotros que nos deje requiere de un debate público. completamente satisfechos. Ese es el tema. Si lo vemos en blanco y negro. Si lo vemos en blanco y negro... Si lo vemos en blanco y negro, ¿requería de un debate o requería favor, solamente del documento? Estamos hablando de un indulto humanitario a un expresidente de la República. El blanco-negro reglamentario aquí tiene una implicación mínima. La regla principal tiene que atender a que un asunto de este tipo, con estas particularidades, un expresidente de la República, en un caso monitoreado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso que afecta la sensibilidad de muchísimas personas, bueno, pues un caso así no se puede tomar apegándose a la letra del reglamento. Se tiene que procesar atendiendo a la necesidad moral que provoca que las decisiones en esta materia puedan provocar consecuencias como las que vemos ahora en las calles. Entonces, más allá de que sí, comparto la impresión de que este procedimiento no tiene una conformación perfecta, creo que la razón por qué no la tiene es porque la evaluación sobre la situación clínica de Alberto Fujimori ha sido tomada a puertas cerradas. Y en mi opinión, si había que hacer aquí algo especial, era para multiplicar la apertura del procedimiento, no para clausurarlo. Son entonces dos cosas. El indulto humanitario, sujeto a una audiencia ante la Corte que en estas condiciones puede tener problemas serios, y la cuestión del corte del procedimiento Pati Vilca, sujeto todavía, esto sí es de derecho interno y es obligatorio, a una audiencia ante un tribunal. Y son entonces errores que afectan
insisto en decirlo, la situación final de la condena de Alberto Fujimori, que creo que merecía un mejor clima institucional de debate y una mayor estabilidad legal en las soluciones adoptadas. Porque sobre esta decisión se cierra una sombra, ¿verdad?, de sospecha sobre si realmente hubo o no un canje para la impunidad del presidente Kuczynski con respecto a lo que se estaba cuestionando sobre sus vinculaciones con Odebrecht. Lo cierto, señora Sabache, es que Alberto Fujimori está enfermo desde hace mucho tiempo. Por supuesto. El indulto se había pedido desde hace mucho tiempo. El debate estaba servido desde hace mucho tiempo. La única diferencia es que ahora PPK tenía un pie afuera de la presidencia de la República. Y la anulación del caso Pati Vilca ni siquiera se había solicitado. Nos guste o no, de hecho Alberto Fujimori es un tipo especialmente polémico, pero nos guste o no, un hombre de esta edad y en ese estado de salud no merece ser expuesto a todas las complicaciones legales que van a producir dos decisiones que desde mi punto de vista, el resumen que acabas de hacer es muy bueno, están inoportunamente tomadas, mal fundamentadas y no reflexionadas suficientemente en condiciones de equilibrio ante todos nosotros. Quiero hacerle dos preguntas finales. La primera es si es que se eleva, como parece que iba a ser la decisión presidencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿podría revertirse el indulto para Alberto Fujimori? Yo espero que no, pero sí temo que la Corte podría pedir una revisión del procedimiento, por ejemplo, ante médicos imparciales y, por ejemplo, en el medio de un debate público. Temo, además, insisto en decirlo, que en el camino la audiencia del caso Pati Vilca puede interferir con la ejecución de la medida si el tribunal, como vengo diciendo, nota que el procedimiento tiene solo 10 meses y no los 24 que la Constitución pone como condición para que el presidente de la República pueda ordenar el corte del juicio. La siguiente pregunta que le quiero hacer es a Alberto Fujimori en este video que ha publicado, ha pedido perdón. Lo ha hecho, sí, parece más bien siguiendo una recomendación por las palabras que emplea, y para muchos era necesario que un condenado pida perdón para recibir algún tipo de gracia. ¿Es legalmente necesario? Lo que ocurre es que el indulto es una forma de perdón, sí, y tiene una connotación moral muy intensa. Aquí notemos, por favor, que en ese tipo de cosas la cuestión legal no está separada de las cuestiones institucionales. Para perdonar a alguien, ese alguien tiene que merecerlo, ¿de acuerdo? De modo que creo que el mensaje, ¿no? Por supuesto, de modo que el mensaje de esta mañana creo que suma en el debate, pero claro, no resuelve las dificultades legales que provienen de un diseño que pudo ser más equilibrado en favor de todos y no provocar problemas en las calles, problemas en los tribunales, problemas en la Corte Interamericana y temo que problemas en la salud de Alberto Fujimori, ¿no? Muy bien, César Azabache, ex procurador, con nosotros hablando en extenso de los aparentes vicios legales que se han expuesto luego de la decisión del presidente Kuczynski de indultar al expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a repetir